¿Quién es el padre de la patología? ¿Quién redactó la teoría celular? Bien, son preguntas de prueba. ¿Quién fue la primera persona que escribió algo sobre medicina veterinaria? Bien. Rudolf, el perrito de la esquina. ¿Ya? Sí, vayan clase a clase porque vamos a ir hablando, vamos a ir complementando. Si bien la semana pasada historia, que sí hay historia, es importante que lo sepan, porque les hablé de la responsabilidad que tenemos como médicos. Ya hablamos de una medicina, ¿verdad? Hablamos de la responsabilidad de lo que viene, o se viene, que probablemente seamos incorporados dentro de las áreas de la salud, que ahora no lo somos. Por lo tanto, eso del bien también tiene un gran peso encima, que son las responsabilidades legales que hoy día no tenemos. ¿Ya? Donde pueden ir presos, pueden perder muchas cosas por una mala praxis. Lo que hoy día no ocurre. ¿Ya? Entonces, como dijo Rudolf, Wilhelm Robbins, la patología se basa en la evidencia. Ahí es donde están los cambios. ¿Ya? Y toda célula proviene de otra célula, y ahí hablamos de la teoría celular, que supongo que la conocen muy bien, de qué se trata. Dijo que una célula venía de otra célula y eso se llama mitosis. Y hablamos del concepto de enfermedad, de los iconos de la patología como ciencia y de la tríada de la enfermedad como patología. ¿Recuerdan eso? Esto siempre los va a acompañar. La tríada de la enfermedad de patología, la tríada de salud, la tríada... Siempre hay un equilibrio, como la mesa de tres patas. ¿Ya? ¿No? ¿Hablamos de estrés? ¿Algo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? Lo menciono. Sí, estrés. Realmente cuando uno habla de... ¿El estrés es bueno o es malo? Depende. Muy bien. ¿Qué estrés es malo? ¿El estrés por sí solo o el distrés? El distrés. ¿Qué ocurre en el estrés o en el distrés? ¿Qué sustancias se liberan al organismo? ¿Perdón? ¿Cortisol y? Endorfinas no, eso es alegría. Adrenalina, esas son las catecolaminas. ¿Y de dónde se producen las catecolaminas? ¿Cuántas catecolaminas existen? Varias, pero las que se producen acá en la glándula adrenal. Adrenalina. ¿Y cuál es la epinefrina y la norepinefrina? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo o es igual? Es igual. Perfecto, entonces es lo mismo. No. Lo mismo, diferente nomenclatura, ¿verdad? Unas raíces vienen del latín y las otras del griego. Ya, se aceptan las dos, pero por conceptos internacionales la toman como epinefrina. Ya. ¿Conoce la glándula adrenal? ¿Cuántas partes tiene la glándula adrenal? Dos. ¿Cuántas? ¿Corteza ahí? No. ¿La médula está constituida por? ¿Qué produce la médula? ¿Qué? Catecolamina, ¿verdad? Y tiene que ver con el sistema también nervioso, ¿verdad? Perfecto. ¿Y qué otra parte tiene? La corteza. ¿Y la corteza cuántas partes tiene? ¿Y cuáles son sus funciones? Perfecto. Usted vio las diapos, ¿verdad? Perfecto. Y cada una tiene... Y ahí vamos a entrar de por qué es importante. Pero también produce... Cuando hablamos de estrés, nosotros vemos, o sea, uno va al psicólogo, al psiquiatra, o lo que sea, y le dicen usted está estresado. ¿Cómo vemos el estrés o el distrés en nuestros animales? Porque pasamos de lo teórico, de que los animales sienten dolor, sienten pena, sienten angustia, o no sienten nada de eso. ¿Lo conversamos o no? Y que en el fondo hay que entrar a empatizar con el individuo, ¿verdad? Y para cuando tengan un conflicto de tipo legal, le pueden explicar a un abogado que no es médico que sí el animal siente dolor. Y que también podría sentir
pena y angustia. Cuando están angustiados, no del tipo de angustia que algunos conocen. ¿Ya? Cuando están angustiados, ¿qué les duele? Estudié por una prueba, estoy... El estómago. ¿Por qué duele el estómago? Porque aumenta la secreción de ácido Clorhídrico. ¿Pero por qué aumenta? Pero está bien, aumenta. Me como un sándwich y aumenta. Pero, ¿qué es lo malo en la angustia? ¿Me aumenta porque estoy comiendo? No. ¿Por qué aumenta? Con el estrés. Perfecto. ¿Y qué produce el estrés en el estómago? ¿Qué hormona del estrés o elemento del estrés genera la adrenal? Una glándula chiquitita. ¿En qué zona? ¿En qué más afecta el estómago? El cortisol. ¿Cómo actúa el cortisol? ¿Qué es el cortisol? ¿El cortisol qué es? Un corticoide, ¿verdad? Un antiinflamatorio. Y como antiinflamatorio, ¿es específico o inespecífico? ¿Todos pasaron fármaco? Toman eso. Fisiología. Pero... Fisiopatología. Ya, perfecto. Pero no se preocupen porque se lo voy a explicar. Este es el pensamiento médico que tienen que tener ustedes. Lo que leyó la compañera. Siempre se acuerdan que la glándula suprarrenal tiene dos estructuras, la corteza y la médula, ¿verdad? La médula tiene dos tipos de células que producen noradrenalina y adrenalina, o epinefrina y norepinefrina, ¿ya? ¿Perfecto? ¿Ya? Las dos son catecolaminas, las dos pueden actuar como neurotransmisores o como hormonas, ¿verdad? Porque se liberan, viajan por la sangre, ¿ya? Perfecto. Los dos son estimulantes y producen vasoconstricción, ¿verdad? Por lo tanto, en el estrés, ¿qué te tienes que tener atento? Cerebro, corazón, músculo. Perfecto. En la corteza suprarrenal tenemos tres estructuras. La zona reticular, que produce los... ¿Y qué son? ¿Hormonas de tipo? Perfecto. Por lo tanto, ¿podríamos encontrar hormonas de tipo sexual en un castrado? Ya sea macho o hembra. Sí. Algunos piensan que no. ¿Ya? ¿Y de dónde salen? De ahí. Perfecto. Luego tenemos la zona fascicular, que produce los glucocorticoides. Y nosotros intervenimos mucho en esta zona cuando damos corticoides exógenos. Porque ¿quién estimula esta zona, a esta célula? Es a través de la hipófisis, ¿verdad? La hipófisis la estimula y existe un feedback negativo, positivo, dice, oye, mándame esto o produce más, pero cuando nosotros estamos dando exógenamente al tipo corticoide, esta célula está así, y dice, ¿y para qué estoy yo? Voy a dejar de trabajar. Oye, ustedes me molestan, váyanse. Y esta se empieza a atrofiar. Y cuando le quitan los corticoides al tipo, el cerebro dice, oye, no hay corticoides, mándame un corticoide. Oye, estoy solo. No soy capaz de... Y manifiesta una enfermedad que se llama Cushing. Perfecto. Y los mineralocorticoides que actúan en la regulación de la presión arterial, ¿verdad? ¿Ya? Véanlo. Esto es importante que lo... En estrés, esto se activa. Los corticoides van a llegar a una zona que es como son corticoides, son inespecíficos, son antiinflamatorios, recuerden eso, ¿ya? Inhiben la síntesis de las sustancias que generan inflamación, en donde están prostaglandina, histamina, ¿verdad? Que son los vasoactivos. Y en este caso, los corticoides inhiben ya la prostaglandina E2. ¿Por qué? Porque los corticoides inhiben la síntesis. Exactamente. Y al inhibir esta, la célula parietal no produce moco.
moco, no produce moco gástrico, mucus gástrico, no produce muco gástrico. ¿Y el muco gástrico qué hace? Es la barrera del estómago. Por lo tanto, algo, una angustia, un temor, un miedo, que es algo que yo... El perro de la compañera está con eso porque me tuvo miedo la semana pasada. Le mostré una foto mía y yo creo que le va a dar distrés. Pero tómenlo de esa forma. ¿Ya? Yo no le estoy haciendo absolutamente nada a nadie, pero lo estoy atormentando. ¿Ya? Induzco miedo, lo amenazo, ¿verdad? Y se gatilla todo este proceso y al rato después el perro va a estar con saliva. ¿Por qué va a estar con saliva? Cuando es crónico. ¿La saliva qué tiene? Bicarbonato. Va a tratar de ir a tapar el espacio que no tiene las cosas acá. Y así ustedes se van a dar cuenta que un animal que está estresado, le duele la guata, va a estar sifosis, va a tener salivación, va a tener signos de dolor, va a tener la guata dura. Y ven como un cuadro tan simple como la enfermedad psicológica termina en un cuadro que sí lo podemos ver, lo podemos evaluar, porque si la úlcera se rompe va a producir otro tipo de fenómeno. Eso es cómo podemos asociar, llevar lo fisiológico, lo teórico, a lo práctico, a lo que vemos. Esto es lo que se ve. Esto es lo que le gusta ver a la gente que le dice sangre. ¿Ya? Lamentablemente es así. ¿Ya? Si tú se lo explicas desde el punto de vista fisiológico, no lo van a entender. No van a entender el dolor, nada. Pero cuando nos ponemos en los pantalones de otros, en la piel de otros, sí vamos a entender que los animales sí pueden sufrir. Y ahí hay un ejemplo. ¿Ya? Patología celular. Reconocemos todas las estructuras que son importantes en la célula. Núcleo, citoplasma, organelos, cada uno tiene su función, ¿verdad? Existen diferencias entre la célula animal y la vegetal. Nosotros vamos a trabajar con animales, por lo tanto, las características comunes que tienen todas las células, dependiendo de la función y la forma, ¿ya? Son las estructuras que tienen dentro. Le hice una pregunta en la mañana. Las células en el laboratorio, a la mitad del grupo. Me voy a aprovechar de ellos para ver si pusieron atención. La célula, ¿qué tengo que yo hacer para mirarla al microscopio? Teñirla. ¿Y por qué se tiñe? ¿O qué tinciones uso? Uso generalmente la clásica. Eosina y hematoxilina, o hematoxilina, HE, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Perfecto. El núcleo, ¿qué pH tiene? ¿Por qué es ácido? ¿Por qué? Por los ácidos nucleicos. Por lo tanto, ¿con qué se va a teñir? ¿Con la sustancia ácida o con la básica? Con la básica. Por lo opuesto se atrae. Entonces, ¿de qué color se va a ver el núcleo? Azul, morado, ¿ya? En forma homogénea. Y el citoplasma se va a ver de rosadito, porque se va a teñir con la tinción que es básica. Perfecto. Ácida. De nuevo. ¿Ya? La misma inducción que les hice antes. ¿Sí o no? Tienes que estar atento. Patología celular. La noxa es cualquier tipo de elemento que genere algún daño a una célula, ¿verdad? Vamos a tener algún tipo de noxa. Pueden ser permanentes, pasajeras, pueden ser en pocas cantidades, en grandes cantidades. Todo lo que la triada te daba del agente, del agente, que es la noxa, o el ambiente también que participa en esto, te genera cambios a nivel celular. La célula tiene dos posibilidades: adaptarse o morir. Perfecto. Y siempre va a buscar una adaptación. Estímulo, daño, estrés o distrés, hay adaptación, hay lesión celular. La lesión celular puede ser vive o muere, ¿ya? Muere cuando tienen capacidad de adaptarse. Existen dos tipos de muerte que las vamos a ir viendo más adelante de la célula. Una que alguien la mata y la otra es el homicidio. ¿Cómo? No, El suicidio. Las adaptaciones celulares y el daño celular. El daño celular puede ser reversible, ¿ya? En el fondo me pasa algo, me caigo, me pongo de pie y sigo, me vuelvo a caer, me pongo de pie y continúo, ¿ya?
O me caigo, quedo cojo, pero sigo caminando, ¿verdad? Pero a veces ocurren casos crónicos donde está la persistencia. No solo me caí, sino va en al lado mío y me va pateando. Ya para que lo vayan entendiendo. Entonces, permanezco con la lesión. Permanezco, yo me voy a recuperar y voy a desarrollar algo aparte. ¿Ya? Pero también, como adaptación celular, existe dos cosas. O me adapto o me muero. Para que no se me sigan pegando una patada en el pie, me puedo cortar el pie. ¿Verdad? En el fondo, la célula puede decir, ¿sabes qué? Mejor me escondo así no me ven. Me atrofio. O si ya no me usan, me atrofio. ¿Verdad? Si no necesitan de mí, me atrofio. No me mueran, porque necesito vivir, pero me atrofio. Pero cuando me estimulan o me sobreestimulan, también me puedo morir por daños mucho o me adapto. Para que no me sigan pegando, tengo que me hipertrofio. ¿Ya? En esta área podrían ser las partes más benignas dentro de la adaptación celular. Pero existe otra adaptación celular que es la maligna, que también la vamos a ver. ¿Ya? Que son las precursoras del cáncer, que son adaptaciones que de tanto estimularla empieza a provocar daño a la misma célula y esa célula genera un cambio interno en su adaptación celular que se transforma en otra célula. Y esa desencadena una serie de cambios que te lleva finalmente a algún tipo de patología neoplásico maligno. Y acá está, esto es lo que vimos hoy día en el laboratorio y lo vamos a ver. Existe el daño celular supletar o reversible y el daño celular letal o reversible. Perfecto, una célula normal, como se vería, que la vieron al microscopio, ¿verdad? Y acá está. ¿Ya? Alteraciones reversibles. ¿Qué teníamos? Tumefacción turbia, degeneración hidrópica, esteatosis, hasta cierto grado reversible, después, chao, ¿verdad? Y son los cambios que van a ver, hasta que también puede ocurrir el daño celular letal o irreversible. Hoy día vamos a tratar de ver las dos áreas. Ustedes me van a decir cuándo quieren un recreo, ¿ya? Porque si no, yo me voy a parar. ¿Media hora más o un recreo? Para que después de las 9:30 sigamos la... Entonces, daño celular reversible son alteraciones morfológicas asociadas a un daño celular. ¿Ya? Tenemos la tumefacción celular o tumefacción turbia, alteración hidrópica o transformación hidrópica y la esteatosis. ¿Ya? Estos daños ocurren en este tipo de organelos, que son los que están acá. ¿Ya? Uno que está directamente unido y comprometido con el núcleo, que son los retículos endoteliales, ¿verdad? El aparato de Golgi, que tiene una cápsula, y la mitocondria. Los organelos no se ven en microscopía óptica. ¿O sí? En un organismo sano no se ven. Pero sí podemos observar sus alteraciones. Y eso es lo que observamos hoy día. Las alteraciones de esos organelos que los vimos como tumefacción turbia, degeneración hidrópica y esteatosis. En donde están estos organelos participando de esos mismos procesos. Tumefacción turbia. ¿Ya? Ocurre solamente en órganos parenquimatosos. ¿Saben lo que es un órgano parenquimatoso? ¿Saben o no saben? ¿Ah? Es que los órganos parenquimatosos son los que tienen parénquima, pero también tienen estroma. ¿Ya? ¿Cuál es el parénquima? ¿Ah? El estroma también es productivo. Parénquima son los que tienen consistencia, son duros, ¿sí? Estructurados, grandes, como el hígado, el corazón, el riñón. Esos son órganos parenquimatosos, ¿ya? Que tienen una masa grande, donde la célula está en mayor cantidad y está adherida al estroma, al esqueleto, donde en el fondo son los ladrillos de un muro. ¿Ya? El cemento va pegando, el estroma va uniendo una célula con otra y el ladrillo forma un muro, y podemos formar un muro bien grande, un muro bien pequeño. Ese es
órgano parenquimatoso. ¿Ya? El pulmón. ¿Ya? El corazón. No, el corazón es parenquimatoso. ¿Y la vejiga? La vejiga. Estamos hablando entonces, ¿qué órgano es ese tipo? La vejiga, la vesícula, el intestino. ¿Tienen células? Sí, tienen células, pero forman una gran masa. La piel forma una gran masa. Si la estiramos, sí. Sí. Pero al microscopio, su estructuración. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, consiste la generación turbia en que ingresa líquido por alteraciones en algunos de estos organelos. Si ingresa algo, o sea, si le empezamos a echar globo a un aire a un globo o agua a un globo, empieza a aumentar de volumen. Por lo tanto, hay un aumento de volumen, está tumefacto, está aumentado de volumen, está hinchado, eso es lo que significa. ¿Ya? La célula ya no se ve rosadita homogénea, se ve turbia. Para que entiendan, es lo que corresponde a este en óptica se llama efecto Tyndall. No hay tanto más. Le explicaba a los muchachos, todos han andado en metro alguna vez. En un día soleado y de repente miran un rayo de sol que les dije que no era Dios, ¿verdad? Ven todo ese material particulado que está ahí, ese es el efecto Tyndall. O sea, a simple vista yo no lo veo, pero basta que hay un haz de luz y aparece, y eso es lo que aparecen acá. A simple vista yo no veo las mitocondrias, pero están afectadas, los organelos están afectados, y eso hace que se genere una desviación de la tinción y nosotros lo podamos ver como granuloso en el citoplasma. Y así se ve, granuloso. ¿Ya? Perfecto. Lo vimos súper bien, había una placa que tenía las 3 patologías. ¿Ya? Bueno, histológicamente es un hinchamiento, un aumento de volumen de la célula. Pero como la célula no está sola, está con otra célula, si una célula aumenta, todo aumenta. El hígado aumenta de tamaño, o el riñón aumenta de tamaño, aumenta de peso, ya se ve un poco más brillante. ¿A qué corresponde? ¿Qué es el citosol? Citoplasma. Perfecto. Y por eso ocurre. ¿Ya? En el fondo son gotas finas en el citosol. Eso es lo que están presenciando ustedes. Pero es un trastorno a nivel mitocondrial. ¿Ya? La mitocondria tiene un componente importante porque es que produce energía, ¿verdad? Que también puede ingresar agua a ellos y se puede inflar un poquito más. ¿Ya? Granular en el citoplasma, es lo que hemos estado hablando. Esto les va a quedar súper claro en el laboratorio, ¿o me equivoco? ¿Sí o no? Sí queda claro, no se equivoca. Perfecto. A diferencia del laboratorio, en el laboratorio vimos este tipo de patología en él, pero acá está en los túbulos renales. ¿Ya? El túbulo renal. Túbulo renal. Y acá está el lumen del túbulo, ¿verdad? Y la célula. Aquí está un poco desprendida porque había... Y todo lo que está aquí son pequeños vasos sanguíneos. ¿Ya? Donde están los glóbulos rojos. Así se ve. ¿Ya? La tumefacción. Los túbulos. ¿Perfecto? Ya. Pero la célula se ve igual. Si sacáramos, modeláramos la célula y viéramos solamente la célula, va a ser igual que en el hígado. Esto es lo que pasa. Tumefacción turbia. ¿Por qué ocurre? Ahí está la explicación. ¿Y por qué se veía súper bien en el hígado? No sé si lo tengo más adelante, si no se lo voy a mostrar. El hígado es bien representativo porque tiene una característica especial. Es un órgano que tiene doble irrigación, tiene funciones de metabolismo, de eliminación de sustancias tóxicas como medicamentos, alcohol, ¿no es cierto? ¿Alcohol también?
¿Ya? La tumefacción turbia se inicia en la mitocondria, luego puede ir avanzando. Si la mitocondria está alterada, ¿ya? ¿Verdad? No puede transformar la glucosa en energía, ¿verdad? Por lo tanto tiene que recurrir a otra vía, la vía anaerobia, ¿sí o no? Ya. Entonces cuando ocurre en la vía anaerobia comienza a haber problemas de acumulación de ácido láctico. ¿Y el ácido qué hace con las membranas? Las separa, las rompe. Entonces si rompe una membrana que mantiene el equilibrio de algo, ¿qué comienza a ingresar a la célula? Y empieza a aumentar. Se comienza a hinchar. Y no solamente la célula tiene membranas, los organelos también tienen membranas. Y si los organelos también comienzan a ingresar líquido. ¿Ya? Y ahí está la explicación fisiológica por qué ocurre el hecho que nosotros podemos ver o visualizar al microscopio. ¿Ya? Esto ocurre siempre y en todos los órganos. Bueno, acá es importante porque no solamente puede ocurrir, este es un ejemplo de la tumefacción turbia por hipoxia anóxica, ¿ya? O sea, por la baja de la concentración de oxígeno, ¿ya? Y lo vamos a ver y lo van a entender muy bien en el hígado por qué razón ocurre, pero lo vamos a poder ver y después lo van a poder explicar mejor cuando lo vean. Daño celular reversible, tumefacción turbia. ¿Ya? El tetracloruro de carbono era un gas refrigerante prohibido hace mucho tiempo, pero hay lugares que todavía se sigue utilizando. Bueno, este tipo de gas produce daño a nivel de la célula hepática, pero acá el daño por este tipo de sustancias comienza más en el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? ¿Qué hace esta sustancia que es tóxica? ¿Ya? Se biotransforma en un radical libre. Los radicales libres, ¿ustedes saben lo que provocan en la inflamación? Activación de las peroxidas, ¿verdad? Envejecimiento celular, y ahí las cremas y todo lo demás, ¿verdad? La vitamina E, los bioflavonoides, que inhiben la síntesis de. ¿Ya? Como se activan las peroxidasas, hay un elemento tóxico, también transforma ciertas estructuras. Y en este caso, ¿qué va a transformar? ¿Los organelos. ¿Los? Exactamente, con las grasas no saturadas, que son componentes también de las membranas. Y a ver daño en las membranas va a ocurrir que entre líquido, ¿dónde en este caso? ¿De qué? No. Al retículo endoplasmático. ¿Ya? Por eso el retículo endoplasmático se ve así. Pero ya no se ve borroso el citoplasma. Toma otro tipo de estructura. ¿Ya? Se ve más bien claro, pero como por secciones. No es homogéneo, como por pequeñas secciones. Va a depender el tipo de daño que tenga la célula para que exprese mejor la tumefacción. La tumefacción turbia, en este caso, lleva daños más graves que la célula, porque afecta a la mitocondria. Se producen vacuolas, que eso es importante, para tratar de contrarrestar esto y tratar de tomar esas sustancias tóxicas. La célula comienza a defenderse y a vacuolizar. Y existe una microvacuolización, una macrovacuolización, una vacuolización media. ¿Ya? Entonces, se observan en el citoplasma vacuolas ópticamente vacías, que se podría pensar que es como lo que se observa en la esteatosis, que es la infiltración grasa, pero la infiltración grasa no se tiñe, se ve vacío. Ya, lo vamos a ver. Y es lo que ocurre en este tipo de daño reversible. ¿Se acuerdan cómo era la tumefacción turbia? Que era más bien homogéneo, ¿verdad?
acá ya no es homogéneo. Empieza a verse como que se le hubieran salido un cabello desenredado dentro de la célula. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Daño celular como el de esta célula, que podrían ser quizá una célula normal, una microvacuolar, una mediovacuolar, como lo que ocurriría en esta, y las macrovacuolas ya las que serían prácticamente vacías como esta, o esta. ¿Ven la diferencia? Al microscopio lo vamos a poder ver bien porque hay una zona en donde se ven estas dos cosas, luego le vamos a agregar la otra, ¿ya? Y estos son capilares sanguíneos. También túbulo renal, ¿ya? Que se observan. ¿Y por qué podrá haber este tipo de daño en los túbulos renales? ¿Qué función tienen los riñones? Filtran, ¿verdad? Entonces el cuerpo, ¿qué está tratando de hacer aquí? Eliminar. Por eso son órganos que se dañan muy fáciles en las intoxicaciones. Hígado, riñón. La acumulación de líquido. La acumulación de líquido macroscópicamente, solo lo pueden leer de la lámina. Lo importante acá es que existe un trastorno a nivel sistémico de un individuo para poder acumular líquido. ¿Ya? La acumulación de lípidos puede estar, la causa puede ser por un agente, algún tóxico, como el más común de todos es el alcohol, pero nunca he visto un perro alcohólico. Caballo sí. Pero sí, tomarlo para cerveza. No, me estaba acordando o también de la grasa que come el individuo, o la cantidad en exceso de energía que come el individuo, o la cantidad de nutrientes que come el individuo. Porque sepan ustedes que el exceso de proteínas y de carbohidratos se depositan en forma de grasa. ¿Ya? Por lo tanto, si tienes un aporte rico en grasas a la vez, puedes generar una estetosis hepática por la dieta, ¿ya? Pero también si comes exceso de energía, el organismo guarda los excesos también en grasa. Esa es una de las vías. La otra vía es la movilización de las grasas que ya están en el cuerpo, que ocurre en el síndrome de la vaca gorda, ¿ya? Y es típico también de enfermedades típicas del libro, que son las de las anorexias del gato obeso. Ocurre la lipidosis, ¿ya? En que hay un individuo, en estos dos casos los individuos dejan de comer, son gordos, dejan de comer, y al dejar de comer, el cuerpo necesita energía. ¿Y a qué recurre? A las grasas. Bueno, primero recurre un poco a las proteínas, que es lo primero que le echa a mano uno en el ayuno, ¿ya? Pero empieza a haber movilización de grasa, y las grasas viajan, y van a dónde van. ¿Qué las tiene que metabolizar y cambiar? El hígado. Y el hígado comienza a trabajar, le llega grasa, le empieza a acumular, empieza a producir energía, empieza a acumular, y de repente no se da cuenta que tiene algunas vacuolas, y acumula tanta grasa que el núcleo queda atrapado, ¿ya? Como está tan preocupado de metabolizar grasa, genera la otra patología, que es la acumulación de otro tipo de sustancias. Ya no puede metabolizar las sustancias nitrogenadas, por ejemplo, se comienza a acumular el amoníaco, ¿verdad? Y comienza con problemas mentales, porque empieza a acumularse sustancias que debería metabolizar para que luego el riñón las bote, ¿verdad? Que son las cosas nitrogenadas. Se comienzan a acumular en el cuerpo y el individuo comienza con una encefalopatía hepática, se vuelve loco porque hay sustancias tóxicas dando vueltas. Porque el hígado no las puede desechar, no puede desechar el medicamento, no puede ocupar los otros nutrientes, porque está preocupada o desgastándose tratando de lidiar con la grasa, o producir energía, para que no se te muera.
pero entra en un cuadro reversible o irreversible dependiendo del grado o magnitud que tú puedas controlar esto, y el animal se te puede morir. Eso es lo clásico en la vaca de producción, la vaca lechera, la vaca gorda, porque deja de comer generalmente cuando está muy grande. No es que deje de comer, sino la cantidad que come no satisface los requerimientos nutricionales por el tamaño del feto, que comprime el rumen. Por lo tanto la vaca va a tratar de comer lo que comía antes y ya no va a poder comer. Entonces entra en este mismo sistema, ¿ya? Los clásicos son, como les dije, vaca, síndrome de la vaca gorda, y la lipidosis del feto en anorexia. Pero le ocurre a todos los obesos, ¿ya? Siempre. Pero a los flacos también les puede ocurrir por efectos de algún tipo de alimentación, intoxicación o parásitos, dependiendo. ¿Y por periodos prolongados de ayuno? Por periodos prolongados de ayuno, sí. Siempre, pero por periodos prolongados en ayuno en gente o personas que tengan una materia de grasa importante. Porque si no la tienen, van a comenzar, ¿ya? Todos los órganos, cuando vean un animal, ustedes pueden evaluar si comió o no comió, o tenía buena nutrición o no nutrición, porque todos los órganos tienen grasas de depósito asociados a su función, porque ellos en esa forma echan mano a la energía. Por lo tanto, el hígado tiene la grasa en las vacuolas, pero en el riñón siempre tiene una cobertura de grasa. El corazón siempre tiene una cobertura de grasa. El cerebro es grasa, ¿ya? El intestino, el aumento está lleno de grasa, porque necesita energía. Por lo tanto, cuando hay ayuno prolongado, la primera grasa que van a tratar de metabolizar va a ser la que está en el depósito abdominal, ¿verdad? Y a los últimos que se les acaba la grasa, ¿a quién creen ustedes que va a ser? Al corazón y al riñón. El cerebro siempre la va a mantener porque no la acumula como el rico tiene grasa, pero no tiene grasa, acúmulos de grasa. El corazón y el riñón. ¿Por qué? Porque ellos siempre tienen que mantener el soporte de la vitalidad, mantener la perfusión sanguínea, y el otro tipo eliminando sustancias perfusoras. ¿Ya? Luego de eso, todavía siguen teniendo grasa, pero comienzan a echarle mano a las proteínas. ¿Cuáles van a ser las últimas proteínas que van a echar mano? ¿A qué masa muscular le van a echar mano los animales? La última. No, el corazón tiene que seguir. El corazón sigue. Sigue estando ahí. Los macéteros. ¿Por qué? Porque yo no sé hago nada con tener así los medios músculos como soy yo ahora. Si no tengo fuerza para comer. ¿Ya? Así que esas son las cosas que ustedes pueden evaluar en un animal. O este animal no, mira, yo creo que lleva tantos días sin comer. ¿Por qué? Y ahí lo van a saber. Porque lo van a poder ver. Pero si no, sí, una vez que esté muerto. Sí. Generalmente esta clase es de muerte. Hay cosas que podemos entender. ¿Ya? La esteatosis sí es reversible. Es reversible, como la ven acá, pero hasta cierto grado. ¿Ya? Porque este campo vacío era un hepatocito. ¿Ya? Este es un hepatocito. Este cuadradito con su núcleo central. ¿Dónde tiene el núcleo este hepatocito que estaba aquí? Ahí apuntado. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con este hepatocito? Tiene sus días contados. Por lo tanto, en él es irreversible. ¿Ya? ¿Qué le va a pasar? ¿Ah? Eso. Perfecto. Y así como en la degeneración hidrópica teníamos 3 tipos de vacuola, ¿acá cuántas tenemos? Microvascular y la macrovascular. ¿Ya? En la macrovascular es la que nos tiene que preocupar. ¿Ya? En la ecografía esto se ve. ¿Ya? Voy a hacer el ecógrafo. Ahí se tiene esteatosis. ¿Verdad? El hemograma también se ve. Con las enzimas. ¿Ya?
Pero la biopsia en el vivo, podemos hacer la biopsia de hígado en un vivo, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Con la parotomía? ¿Ah? Con endoscopía. ¿Sabes cómo se hace una biopsia de hígado? ¿Función? ¿Ah? ¿Función? Por una punción, sí, exactamente. En el hipocondrio derecho se toma un trocar chiquitito, se gira y se saca un pedacito de él. Tienen que poner, ojalá que no tenga problema de Coagulación. coagulación, porque si no se dispara. Es verdad. Por eso son peligrosas. Porque acuérdense que el hígado es importante. El hígado tiene muchas funciones. ¿Ya? No es para acompañarte de carrera. Tiene más funciones que eso. ¿Ya? Por lo tanto, en las esteatosis microvasculares son generalmente reversibles. Las macrovasculares, el daño es crónico. Como dice ahí, una sola gran vacuola que desplaza y rechaza el citoplasma y el núcleo hacia la periferia. O sea, se pueden prácticamente asfixiar. La patogenia es la agente causal, ¿verdad? Bueno, ya lo estuvimos hablando. La saginativa es porque al individuo tú le das una dieta rica en triglicéridos, mayor aporte de lípido, y el hígado no es capaz de metabolizar. Y lo comienza a almacenar. La retentiva se debe por frenación de la utilización de los triglicéridos por falta de oxígeno. Por lo tanto, por falta de oxígeno. Y... a ver, déjame... sí. Y la estatosis por factores lipotrópicos, o por ausencia de factores lipotrópicos. Los factores lipotrópicos son los que ayudan al hepatocito a metabolizar el lípido. En el caso de los gatos, cuando están con lipidosis hepática, ¿qué se les da? Exactamente. ¿Ya? Por lo tanto, siempre vamos a ver este tipo de daño prácticamente comienza en una zona del hígado. El hígado tiene varias zonas, ¿verdad? ¿Saben cuáles son? ¿Uno o no? ¿Ya? Centro lobulilla. ¿Un plumón? ¿Alguien tiene un plumón? Como esto es de vista, tienen que entender cómo es un hígado, que los muchachos podrían, ¿alguien de ustedes explicárselo? No. Los órganos siempre tienen irrigación sanguínea, ¿ya? Pero hay órganos que tienen doble irrigación sanguínea. ¿Sabían eso? ¿No? Que en vez de recibir un aporte de sangre, tienen dos aportes sanguíneos. Por lo tanto, entran tres componentes a formar parte de este sistema circulatorio especial. ¿Ya? Por ejemplo, en el hígado, en el pulmón, doble irrigación. ¿Ya? Sí, reciben doble irrigación. ¿Por qué reciben doble irrigación? El hígado, como todo órgano, necesita sangre oxigenada, sangre arterial. Y el hígado recibe su sangre de la arteria renal, ovárica, hepática. ¿Ya? Recibe sangre de la arteria hepática. ¿Y qué tipo de sangre es? Bueno, no lo puedo rayar acá, pero es esta. La sangre hepática, de la arteria hepática. Entra por la zona de la tríada portal. En la zona de la tríada portal hay tres elementos, ¿verdad? ¿Está bien o no? ¿Hay tres elementos? ¿Sí? ¿Cuáles son? La arteria, la vena y... La arteria, ¿qué arteria? ¿Ya? La arteria de la arteria hepática, ¿ya? La arteria de la triada, la vena de la triada. ¿Qué más? El verde. El conducto biliar.
Sí, y existe, hay algo más, ¿o no? Que nunca nadie lo nombra porque además no se ve. Pero se reconoce como triada, porque es lo que se ve. Linfático cerebral. ¿Ya? Por lo tanto, esto saben cómo se llama, ¿verdad? Lobulillo hepático. ¿Verdad? Lobulillo hepático. Y la sangre fluye de la tríada, zona de la tríada hepática, hacia la zona centrolobular, que es esta que está acá, y esta se convierte en la vena central, que luego pasa a la vena hepática y llega a la vena cava. Pero también recibe aporte sanguíneo del mesenterio. ¿A través de qué vía? La vena portal o la porta hepática, que trae ¿qué tipo de sangre? ¿Ah? ¿Oxigenada o no oxigenada? Desoxigenada, pero ya, es una sangre venosa. Pero ¿qué otra característica tiene si viene del intestino? ¿Qué trae con ella? Aminoácidos. ¿Ah? ¿Nutrientes? Aminoácidos. ¿Sustancias? ¿Parásitos? ¿Metabolitos? ¿Alcohol? Ya te he escuchado. ¿Ah? Por lo tanto, es importante que a nivel de este sistema, cuando ingresa a la célula, luego se une y forma, mira, se va diluyendo y va a formar un puro torrente sanguíneo común. Y podemos diferenciar tres zonas: la zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Verdad? La zona 1 es la que recibe mayor aporte de oxígeno. ¿La ven? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Qué otra cosa recibe? Mayor cantidad de nutrientes y también recibe la mayor cantidad de metabolitos tóxicos. Por lo tanto, si llega algo tóxico, la primera zona que va Es la más afectada. a ser la más afectada. ¿Verdad? Pero ¿cuál es la zona más sensible al oxígeno? La última.